desde que eres vegano, ¿alguna vez has sentido que hablas contra una pared? Que por muchos argumentos lógicos, éticos, datos científicos o apelaciones a la empatía que haces, la otra persona simplemente no conecta contigo, no comprende verdaderamente cuál es el mensaje que tú le estás intentando transmitir. Este es, sin duda, el mayor error que cometemos los veganos, tanto en el activismo en la calle como en nuestra vida diaria, con amigos y familiares. Y es asumir y creer que todas las personas están preparadas para escuchar la verdad que hay detrás de esta industria. Pero simplemente hay muchas que no lo están. Hoy te voy a enseñar detalladamente mi guía de selección estratégica que intento aplicar tanto cuando hago activismo por la calle como cuando hablo con algún amigo o familiar acerca del veganismo. Te voy a enseñar a aprender a diferenciar entre diferentes patrones y diferentes tipos de personas para que sepas cuándo vale la pena invertir tu tiempo y tu energía en una conversación acerca de veganismo porque puede llegar a buen puerto y, sin duda, lo más importante, cuándo no vale la pena que estés malgastando ni tu tiempo, ni tu energía, ni tu esfuerzo en una persona que sin duda es de mentalidad cerrada y que no va a cambiar por mucho que le digas o por mucho que le intentes convencer. Por lo que la mejor opción ahí es una retirada para no quemarte. Porque sin duda, en esto del activismo, tu tiempo es oro, es un recurso muy valioso. Y las víctimas, los animales, están esperando a que lo uses y lo inviertas con la persona adecuada, las personas que te voy a nombrar a lo largo de todo este vídeo. Así que empecemos. Empecemos sin duda por lo más difícil. Primero voy a empezar hablando de esta función que es intentar identificar el tipo de patrón de persona con la que estás hablando. Yo, personalmente, cuando hago activismo por la calle, es lo primero que intento reconocer a través de las primeras preguntas de cómo te has sentido al ver el vídeo, ¿habías visto alguna vez este tipo de imágenes? ¿Cómo crees que se sienten los animales? Ahí ya vas viendo un poco la empatía y lo que piensa esa persona acerca de los animales. Si cree que los animales tienen sentimientos, si cree que no. Un poco dejar hablar a la otra persona, sobre todo después de hacerle estas preguntas, para que tú mismo te vayas dando cuenta, un poco también con el perfil de género. Por ejemplo, las mujeres suelen ser mucho más abiertas a hablar de este tema del veganismo y a como empatizar más con los animales. Yo sin duda en el activismo he visto a muchos más hombres que dicen que los animales o el animal no tiene ningún tipo de emoción o no tiene ningún tipo de sentimiento o que su capacidad para sentir dolor es menor que la nuestra, por ejemplo. Y también un poco sobre todo la actitud tanto verbal, que es lo que te he dicho hasta ahora, como no verbal de esa persona. Si está con los brazos abiertos, de manera receptiva, está contestando más o menos a lo que tú le estás diciendo de manera extendida y no te está contestando un simple no, sí, y no te está dando muchísima información, o si está esa persona pues simplemente así con los brazos cruzados, como mirando hacia otro lado, como esperando a irse de dame el premio pero déjame en paz, ¿no? Entonces, sobre todo, identificar primero, cuando estamos hablando con la persona, intentar ver qué tipo de persona es. Para nosotros, obviamente, adaptarnos tanto a las preguntas que le vamos a hacer, como un poco el tono, como un poco las cosas en sí que le vamos a decir, aunque el mensaje sea el mismo, adaptarlo de la mejor manera posible a esa persona con la que estamos hablando. Entonces, lo primero, por supuesto, es identificar, antes que nada, el tipo de persona con el que no vale la pena hablar, con el que no vale la pena perder nuestro tiempo, porque no se están planteando de verdad lo que es el veganismo y ni siquiera van a cambiar, por mucho que tú o que otra persona le hable. Y al final esas personas lo único que van a hacer perder tu tiempo y dejar de estar hablando con otra persona que está ahí esperando en la mesa a que hables con ella, porque normalmente solemos ser pocos activistas los que hablan. Y esa persona que sí probablemente la puedas convencer de manera más fácil, se va a ir o se va a cansar de esperar, o simplemente pues evitar tú que te frustres y que te quemes por hacer activismo, que esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, en general, por ejemplo, haciendo activismo y en general en tu vida diaria, un tipo de persona que normalmente no debes de hablar de veganismo es la gente que ni siquiera te pregunta. Es decir, la gente que no tiene ni siquiera un mínimo de interés. Nosotros, cuando hacemos activismo, no vamos con el cartel por la calle a cualquier persona que se nos acerca y que va con el móvil o que va con sus amigos. Oye, ¿quieres ver un vídeo para ganar un premio? ¿Quieres ver un vídeo para ganar un premio? No, sino que
simplemente nos ponemos así con los carteles y esperamos a la gente a que venga, a la gente que nos pregunta y que de verdad se interesa y que, por ejemplo, tú la ves que se para en medio de la calle y se para a mirar como el activismo y lo que estamos haciendo y se queda así como con una cara de extrañeza, como diciendo, ¿qué será eso? Me interesa, me parece interesante tal. A ese tipo de personas es el que le hablamos. Porque ya vas a tener una probabilidad mucho más alta de que esté de verdad interesado y que tenga poco menos la mentalidad abierta. Mucho más que una persona que ni siquiera te ha preguntado, que te ha visto por la calle y ha pasado de largo, o un familiar que ni siquiera le interesa y no te ha preguntado qué es el veganismo y no le importan los animales ni tiene ningún tipo de empatía. Porque al final solo te van a tomar como aquel vegano pesado y ya está otra vez el vegano con su discurso que se cree superior moralmente, etcétera, etcétera. Y no te van a tomar en serio y ni siquiera muchas veces te van a escuchar. Después, el segundo perfil va a ser un poco polémico, pero yo, en mi experiencia de lo que es hasta ahora el veganismo, creo que este tipo de personas jamás van a cambiar, como son perfiles que están directamente relacionados con algún tipo de explotación animal de manera voluntaria, como lo puede ser cazadores, gente que monta a caballo o personal o trabajadores de un matadero. O sea, todo este tipo de gente tienen su identidad y su sustento económico muchas veces basado en lo que es la explotación animal, saben perfectamente que lo que están haciendo está mal, saben perfectamente que explotan a los animales, que los animales sufren. También, por ejemplo, aquí valdría toreros o gente que se dedica pues eso, al mundo de los toros o al mundo de no solo los perros de caza, sino los perros de carreras de competición, gallos de pelea, perros de pelea, todo este tipo de gente, por no llamarlas de otra manera, que al final saben perfectamente lo que están haciendo, pero no solo es que les dé igual, sino que como se lucran económicamente de ello, su empatía está completamente desconectada y no van a cambiar, no van a entender lo que es el veganismo porque al final su estilo de vida y sus hábitos diarios, sus hobbies, como lo son la caza, entre muchas comillas, se basan en no entender el veganismo y no tener ningún tipo de empatía. De hecho, hace un activismo, o sea, el activismo pasado no, el anterior, el segundo que hicimos de reto de 3 minutos con We The Free, nos pasó que un cazador vio el vídeo y se puso después todo energúmeno, poniendo que si el himno de España, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, una puta locura que no ayudó en nada y que lo que hizo fue incomodar a todo el mundo y molestar a todo el mundo y a todos los activistas que estábamos allí presentes. Entonces, por mi experiencia, este tipo de personas, sinceramente, es que ni lo intenten, porque no van a cambiar. Después tenemos a otro tipo de perfil que para mí, sin duda, también es bastante polémico, pero al final, no por los motivos que ustedes se piensan. Al final, son personas, y lo digo a continuación, que ellos no dictan su propia moral, sino que su moral es dictada o por una doctrina religiosa, como lo puede ser el cristianismo, el islam, etcétera, etcétera, o simplemente por la costumbre y la tradición. Es decir, hacen lo que se ha hecho históricamente y justifican que eso está bien por eso, porque se ha hecho históricamente. Entonces, al final, cuando nosotros tenemos a este tipo de personas, o sea, yo he puesto estos dos ejemplos porque son los que me sé, pero vamos, cualquier tipo de persona que su moral no venga de sí mismo, sino venga de una doctrina exterior. Lo puede ser un niño pequeño, por ejemplo, que su moral viene dada de sus padres. Un niño de 10 años rara vez se va a hacer vegano, porque no tiene él mismo el poder de cambiar, porque su moral simplemente la deciden sus padres y no él. Entonces, al final, este tipo de personas es también muy difícil de convencer a alguien que sea estrictamente aferrado a la historia o a una cultura determinada o a una religión determinada, porque al final él mismo no es dueño de su propia moral, de su propia brújula moral, no la dicta él, la dicta algo externo. Y muchas veces esto, como la Biblia, Corán, libros sagrados tan antiguos, obviamente no se van a modificar para incluir la bondad animal o el respeto hacia los animales. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en algunas religiones, como lo puede ser el catolicismo, ¿no? El cristianismo, puede ser que mediante el amor, la bondad de Dios, intentes convencer de que Dios probablemente hubiera sido vegano, y si viera lo que le estamos haciendo a los animales y a su creación, de explotarla, acabar con los recursos naturales, probablemente se echaría las manos a la cabeza. Por ahí puedes quizás un poco argumentar, pero sí que es verdad que es muy difícil hacer llegar el pensamiento crítico a través de ese muro que es la cultura, la tradición, la historia, etc. Y finalmente, por supuesto, voy a decir un perfil que yo creo que es el menos polémico de todos, que es al final las personas que intencionadamente maltratan a los animales. Maltratadores de perros, vacas, o sea, cualquier tipo de animal, incluso gente que viola a los animales, o sea, cosas que de verdad
te hacen pensar que esa persona no tiene ni siquiera un mínimo de empatía, pero ni siquiera un mínimo de ética ahí dentro. Entonces, sin duda, este tipo de personas, que por supuesto no va a ser público, una persona públicamente no te va a decir yo soy un maltratador animal, pero bueno, también lo puedes un poco intuir con las cosas que dice y con las cosas que piensa esa persona. Pues aquí simplemente cuando una persona disfruta y se lucra, ¿no? Sintiéndose bien del maltrato y del sufrimiento animal, esa persona jamás va a cambiar y jamás se va a hacer vegana. Ese tipo de personas claramente no tienen un perfil de cambiar. Pero antes de pasar a las personas que tienen un perfil que se les puede convencer más fácilmente, primero te voy a decir que si quieres pasar de ser un vegano que no está formado, que no tiene ni idea de los valores que se esconden detrás del veganismo, a ser un vegano bien formado, que sabe verdaderamente lo que es el veganismo, que sabe argumentar, que sabe con qué tipos de personas hablar, cómo ser activista, te recomiendo que te suscribas a este canal para no perderte absolutamente ningún tipo de contenido de este estilo. Así que sigamos. Pero ahora, por supuesto, vamos a hablar de ese tipo de persona que es mucho más tendente al cambio y que sin duda nos va a garantizar un alto porcentaje de éxito, tanto como activistas como difusores del veganismo en nuestro círculo cercano. Y a esas personas a las que de verdad vale la pena dedicar normalmente nuestro tiempo como activistas. Los primeros son un poco la contraparte de los que dije antes. Son las personas que vienen a ti, las personas que te preguntan a ti qué es el veganismo, por qué te has hecho vegano y que tienen esa mínima duda, esa mínima curiosidad que los va a hacer sin duda ser muchísimo más receptivos que una persona a la que ni siquiera le importan los animales, que ni siquiera te ha preguntado y tú ya le has soltado toda la chapa, ¿no? Y todo el rollo vegano, por así decirlo. O que por la calle ni siquiera te ha mirado al cartel o te ha mirado un momento al cartel y ha hecho como que no y se ha ido corriendo. Ese tipo de personas no la vas a convencer. Tenemos que optar por intentar hablar y convencer a este tipo de perfil, aquellos que muestran aunque sea un mínimo de interés. Es como, por así decirlo, el primer paso que después precede a todo lo demás. Después voy a hablar de aquellas personas que tienen un vínculo con otra especie y me voy a explicar. No confundamos con personas que tienen una mascota y que tratan a esa mascota pues como si fuera esto de aquí, ¿no? Como si fuera un bolso que se lo llevan ahí de complemento y que tú los ves y los jalan ahí de la correa y los tratan pero como si fueran absolutos objetos que no sienten y que no padecen. Ese tipo de personas no. Personas que tienen mascotas o que tienen animales a su cargo, mejor utilizar este término antes que mascota, y que de verdad tienen una conexión real y emocional con ellos, que los cuidan, que les dan cariño, que les dan de comer, que los pasean, que los miman, que los tienen de verdad como si fuera uno más de la familia. Los llevan o intentan llevar a todos los sitios que pueden, de vacaciones, etc. Con ese tipo de personas, aunque obviamente son especistas, porque este tipo de conexión la tienen con un animal de compañía o que la sociedad denomina de compañía, como lo es un gato, como lo es un perro, yo creo, por mi experiencia, que son mucho más fáciles de romper esa disonancia cognitiva de decir, vale, aplica lo mismo que usas con tu perro, lo mismo que usas con tu gato, al resto de los animales. Que obviamente que hay muchas personas que no van a aceptar el cambio porque supondría un cambio en sus hábitos, en su vida, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos un tipo de perfil en el que sin duda podemos tirar por ahí y si una persona le estás hablando del veganismo, en el activismo, por ejemplo, por la calle y te dice, mira, pues yo tengo una mascota, que tengo conexión especial con ella, etcétera, o tengo varias mascotas, tal, no sé qué, como que estamos ante una buena señal. Vale, después voy a decir un tipo de perfil que sin duda también es polémico porque hay mucha gente, tanto vegetariana como flexitariana, es decir, que intenta reducir al mínimo su consumo de productos de origen animal, como carne, pescado, etcétera, que se piensan que ya no pueden hacer más por el medio ambiente, que se piensan que ya lo están haciendo todo. Ya son conscientes en su mente, por eso han hecho un cambio de hábitos, como lo es ser vegetariano o flexitariano, de que algo en la sociedad, en el sistema, está mal. Da igual el motivo, porque al final el veganismo es por ética. Pues ellos a veces, incluso por salud, por el medio ambiente, saben la explotación que requiere el medio ambiente, entonces dicen, bueno, no voy a apoyar esto. O incluso a veces por los animales, cosa que tú es un poco loco porque un vegetariano diga que es vegetariano por los animales y que aún así le quite la leche a las madres que son las vacas que deberían de ir a sus crías y va para nosotros, bueno, es un poco loco, pero bueno, ya este tipo de personas son conscientes de que algo está mal, de que hay que cambiar algo, de que el sistema no es perfecto.
Entonces yo pienso que esas personas al final están ahí a un pasito de cambiar. Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, conozco a un profesor mío, que me llevo muy bien con él, que es vegetariano, que su pareja es vegana, o sea, está literalmente a un paso con una persona vegana en su círculo más cercano posible. O sea, esa persona está a nada, a nada. Desde que haga un activismo con nosotros o tenga una charla profunda conmigo, se va a hacer vegano. Es que 100%. Y después, a otro tipo de personas, por ejemplo, que he hecho activismo en la calle y que he hablado con ellas, de un chico que había estudiado filosofía también, por cierto, y que su pareja también era vegana. Tenían encima un hijo juntos, un matrimonio feliz, tal, y que él era vegetariano y que la pareja era vegana. Y yo le dije como, joder, hermano, es que tienes todo ahí, o sea, tienes todos los recursos, toda la información, sabes lo que es el veganismo. Lo tienes ahí, lo tienes ahí. Ese tipo de personas, normalmente al final, por ejemplo, por mi experiencia, tienen una persona vegana en su entorno más cercano. O sea, están a un paso que cualquier otra persona que no tenga ni idea de lo que es el veganismo. Están muchísimo más cerca. Pero este no es mi perfil favorito. Mi perfil favorito es el que he dejado para el final. Y es el que yo he denominado el pre-vegano o el vegano no coherente. Que es, yo creo, el perfil que era yo antes de ser vegano. Y son personas con una mentalidad abierta, una capacidad crítica muy grande y sin duda personas que su ego no es tan grande como su sentimiento de justicia o de ética. Y hay muchas personas como yo y como mi pareja que no éramos veganos no porque no nos importaran los animales o no porque no estemos en contra del maltrato animal, aunque esto suene un poco contradictorio, sino porque simplemente no teníamos ni puta idea de lo que pasaba en la industria. Por desconocimiento absoluto, y lo reconozco, era un completo ignorante en este tema. No sabía ni siquiera, mi pareja sí, la definición o la distinción que había entre vegetariano y vegano. No tenía ni idea de toda la explotación y todas las técnicas, hasta que pude ver con mis ojos el documental Dominio, malévolas, macabras, malas, ruines que se usan en la industria. Pero yo ya tenía una mentalidad vegana, yo ya me consideraba amante de los animales. Consideraba que tenía una conexión con mi mascota, con mi perro, Sisu, y con los animales que tenía a mi alrededor. El animal que tiene a su cargo mi novia, como es Laika, que es un perrito también. Y simplemente si alguien me hubiera contado todo lo que yo sé ahora, hace unos años, hubiera sido vegano desde hace muchísimo tiempo atrás. O si alguien por la calle me hubiera planteado el reto de 3 minutos, me hubiera hecho vegano sin duda. Porque los argumentos que tenía yo de ay, es que por la salud, es que lo hemos hecho históricamente, es que somos carnívoros, no sé qué. No lo pensaba yo de verdad. Simplemente no me había informado de ese tema. Simplemente es lo que la sociedad te dice que pienses y lo que la sociedad te da como argumento para tú sentirte bien a la hora de consumir productos de origen animal, consumir cadáveres. Entonces, este sin duda es el perfil idóneo a por el que tenemos que ir. Gente que ni siquiera sabía lo que es el veganismo. Gente que no tenía ni idea de las prácticas de la industria, pero que tiene una mentalidad envidiable y que va a reconocer de manera honesta y dejando el ego de lado que no tienen argumentos en contra del veganismo, que por pura lógica y por pura coherencia moral tienen que cambiar si quieren seguir respetándose a sí mismos, que fue lo que nos pasó a nosotros. Y por eso sé que voy a ser vegano hasta el día en que me muera. Y por ello, por el último perfil que te acabo de contar, es muy importante que no solo te quedes en ser vegano, sino que también hagas mucho más por el veganismo, de lo que es simplemente aplicarlo tú a tu vida diaria. Y te conviertas en activista vegano por los derechos de los animales. Así que te dejaré por aquí mi último vídeo en el que hablo de cómo ser activista por los derechos de los animales en tu ciudad y cómo, si no hay ningún grupo de activismo, puedes tú mismo crear uno de una manera muy fácil y sencilla para hacer llegar el veganismo a este último perfil, que es muy fácil de convencer. Así que un saludo y nos vemos en la próxima.